El cual estás grabando. tiene que ver con los campos magnéticos autoinducidos y inducidos entre conductores. ¿Ya? Vimos un concepto que tiene que ver con la capacitancia Shunt, que era la capacitancia en derivación, que tiene que ver con respecto a los campos eléctricos entre las fases y entre las fases y la Tierra. ¿Ya? Y la conductancia, que su fenómeno físico tenía que ver muchas veces con las corrientes de fuga en aisladores. Pero este parámetro, para todos los efectos de los cálculos que vayamos a hacer, va a ser despreciable, la conductancia. Y tenemos el efecto elemento C, que es la impedancia, y tenemos el efecto, el parámetro o elemento paralelo, el cual es la admitancia. ¿Ya? Este se mide en ohms y esta parte es en megaohm kilómetro. ¿Ya? Esta es la conductancia y esta es la susceptancia. Esta la vamos a dejar siempre como cero. Solamente vamos a utilizar el efecto de la susceptancia. ¿Qué más habíamos visto? Las clasificaciones de las torres, las disposiciones de los conductores, si es que eran de un circuito o si eran de dos circuitos. Hoy día vamos a hacer un ejercicio de calcular los parámetros de línea de una torre de doble circuito. Yo después la próxima semana les voy a entregar el trabajo, lo más probable es que sea de un circuito la línea. Por ende, va a ser mucho más sencillo calcularla, ¿ya? Son menos pasos. ¿Ya? Habíamos visto transposiciones de línea, los conductores de luz utilizados principalmente en las líneas de alta tensión. Lo voy a subir hoy día al material, ¿ya? El cálculo del radio medio geométrico, que estos son conceptos que ya habíamos visto en líneas y protecciones. La distancia media geométrica, y vamos a tener que obtener en estos casos también la reactancia capacitiva Shunt, considerando el efecto de la Tierra sobre las líneas. ¿Ya? Estos son fórmulas, no es difícil obtener los datos. ¿Ya? Entonces vamos a... Esto no sé si lo alcanzamos a ver, que hay algunos modelos de línea, y esto lo voy a explicar por el tema de que el modelo de línea a mí me sirve para obtener las caídas o regulaciones de tensión en las líneas. Y tenemos tres modelos de línea. En líneas y protecciones habíamos visto el modelo de línea corta, el cual aplica para todas las líneas de longitud inferiores a 80 kilómetros. Por ejemplo, si vemos una línea de 66 kilovolts, podemos despreciar las admitancias en derivación. Y teníamos esta ecuación que básicamente era el voltaje del transmisor va a ser igual al voltaje del receptor más la caída de tensión. ¿Ya? También tenemos el modelo de línea media, que es el modelo que vamos a utilizar, que es para líneas de alta tensión de distancias entre los 80 y los 250 kilómetros, donde aquí aparece el modelo circuital pi, donde vamos a ubicar la rama central, la impedancia serie, y van a ver, tanto a la entrada como a la salida va a haber una admitancia en derivación, la cual va a considerar el efecto ya capacitivo de la línea, donde no se pueden despreciar. ¿Ya? Esto yo lo voy a subir, voy a tratar de subirlo hoy día. ¿Ya? Y tenemos aquí estos dos modelos. Este era el modelo de la línea corta, donde despreciábamos la admitancia y básicamente la impedancia de línea, el voltaje acá en la parte transmisora va a ser igual al voltaje que hay en la parte de transmisión, o sea, en la parte receptora, más la caída de tensión. Esto es lo que se generaba para líneas de baja y media tensión. El modelo de línea media, básicamente, como les decía, consiste en ubicar toda la impedancia. Esta parte, Z, R más JXL, y en la rama central, y aparecen dos admitancias en derivación, tanto al inicio como al final de la línea. Y estas se dividen por dos. ¿Ya? Este es el modelo de línea donde ya no podemos despreciar la admitancia en derivación y los efectos capacitivos de la línea hacia tierra. ¿Ya? Entonces, básicamente, de esta fórmula se puede sacar el voltaje de transmisión, que va a ser 1 más Z por I partido en 2, por el voltaje en el lado del receptor, más Z por la corriente en el lado receptor. ¿Ya? Igual vamos a hacer ejercicios con respecto a eso, cómo se resuelve.
hay que pasar algunas cosas a polar y rectangular. Polar, rectangular, hay que manejar bien el tema de la calculadora. Y tenemos el modelo de línea larga, el cual es un poco más complicado, ya que aparecen ecuaciones con senos y cosenos hiperbólicos, ¿ya? Esto es el modelo para líneas de sobre 250 kilómetros, en donde ya no podemos considerar que la aproximación de poner admitancias tanto en el extremo como al final de la línea, sino que esto se hace por parámetros distribuidos. O sea que básicamente en toda la longitud de la línea vamos a ir calculando tanto la impedancia como las admitancias en derivación. Y esto aparece en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Donde vamos a tener ecuaciones que van a ir con senos y cosenos hiperbólicos. En esos casos en la calculadora sí se tiene que trabajar con radianes, ¿ya? Pero esto en la evaluación del modelo de línea larga no va a entrar. Solo el modelo de línea media. Entonces el ejercicio que vamos a ver es de una línea de doble circuito de 110 kilovolts, donde vamos a tener una línea con un circuito de AS duplex, o sea, van dos conductores por fase, ¿ya? La línea está totalmente transpuesta, o sea que cambia la posición de las fases con respecto del circuito 1 con respecto al circuito 2, y esto era para disminuir los desequilibrios que se producen por las inductancias y las capacitancias mutuas entre las líneas, ¿ya? Y eso se hacía el cambio de posición cada 1/3 de la longitud de la línea, ¿ya? Entonces, considere la construcción de la línea como se muestra a continuación, donde vamos a usar un conductor que tiene nombre IBIS, que estos son algunos nombres que aparecen en los conductores ACSR. Aparecen con unos códigos, como por ejemplo Hawk, Flicker, Pelican, que son tipos de conductores en alta tensión, que aparecen por catálogo con nombres, los cuales tienen distintas características eléctricas, tanto en el número de hebras que tienen de aluminio y de acero, también el peso y las capacidades de transporte, y tanto las resistencias también cambian. Entonces yo siempre les voy a dar el tipo de conductor que va a tener la línea. Aquí dice que es de tipo conductor IBIS de 26-7, eso significa que son 26 hebras de aluminio y 7 de acero en el centro, ¿ya? Cuyos datos están en esta tabla. O sea, vamos a usar este conductor, el conductor IBIS, donde aquí yo ya extraje los datos para que se pueda visualizar de mejor forma. Y tenemos esta estructura de línea doble, ¿ya? Donde vamos a tener la altura con respecto a la Tierra de los conductores, ¿ya? Tenemos la distancia entre los dos conductores, este es de circuito doble, que es de 30 centímetros, ¿ya? Y tenemos la distancia desde el punto central de acá hasta el otro circuito, ¿ya? ¿Por qué van a ocurrir algunas cosas? Vamos a tener que, para obtener la distancia media geométrica, vamos a tener que obtenerla entre los conductores de las fases del circuito al otro lado. En el caso de que fuera una línea de un solo circuito, que va a ser el caso del trabajo, para que sea más sencillo, la distancia media geométrica va a ser la distancia entre los conductores simplemente, entre los tres conductores. Pero como aquí hay doble circuito, tenemos que reducir una distancia media equivalente primero entre fases y luego sacar la distancia media equivalente total, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, y el paso a paso, es obtener los datos entregados en las tablas del conductor, ¿ya? Donde cuáles variables nos interesan. Nos interesa el diámetro en milímetros, de que con el diámetro nosotros podemos obtener, ¿qué cosa? El radio. El radio del conductor, de un conductor, lo podemos obtener del diámetro. ¿Cuánto es el radio? La mitad del diámetro, ¿ya? Otro parámetro realmente importante es que nos dice que la línea se va a hacer con respecto a 50 grados Celsius. Por ende, de esta tabla vamos a obtener el valor de resistencia longitudinal en ohm por kilómetro. Ese dato a mí me importa, ¿ya? Y otro dato que me interesa es la reactancia serie del conductor, la cual también viene dada por tabla. Sx sub A es la reactancia serie del conductor, ¿ya? Entonces,
el radio medio geométrico, en este caso los radios medios geométricos van a ser iguales, ya que es el mismo tipo de conductor, va a ser igual tanto para el conductor A, para el conductor B, C, el C', el B' y el A'. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para obtener el radio medio geométrico? Lo vamos a obtener con la raíz del radio geométrico de un solo conductor por la distancia que hay entre los dos conductores. En el caso de ser un conductor por fase, este radio medio geométrico lo vamos a obtener, no se multiplica ya por la distancia, solamente con la fórmula que está acá, si fuera un conductor, ¿ya? Y el radio medio geométrico de un conductor lo vamos a obtener con esta expresión. Si no se nota mucho, lo voy a anotar acá. El RMG de un solo conductor se va a calcular con 10 a la menos X sub A, que es la reactancia serie del conductor, que viene dada por tabla, partido por KL, que es una constante que es para traspasar a escala logarítmica en base a 10, ¿ya? La cual es 2,8935 por 10 a la menos 3 por la frecuencia de la red. La frecuencia 50 Hz. Si fuera en Estados Unidos, Colombia, 60. ¿Ya? Pero el F es simplemente la frecuencia. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer acá es obtener el radio medio geométrico de un solo conductor. Y esto se reemplazan los datos en la calculadora. ¿Ya? La reactancia serie se reemplaza acá arriba. La constante K sub L se reemplaza acá. Y la frecuencia de la red. Y esto nos va a dar el radio medio geométrico de un solo conductor. ¿Por qué hay que calcular el radio medio geométrico? Como ustedes saben, un conductor, en estos casos que son cables, los cables no es un conductor sólido, ¿cierto? Sino que son muchos conductores pequeños que están trenzados. Entonces el radio de ese conductor, lo que trata de hacer el radio medio geométrico es sacar las aproximaciones de todos los radios pequeños de los conductores que hay, el cual no va a ser el mismo radio que un conductor sólido, pero trata de hacer el equivalente para llegar a eso. Eso es el concepto del radio medio geométrico, ¿ya? Y esto, la idea es que siempre lo tratemos de trabajar en metros, ¿ya? En metros, ¿ya? Entonces, para poder calcular luego el radio medio geométrico de A, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la raíz del radio medio geométrico por la distancia. Aquí lo que está tratando de hacer esto básicamente es calcular el radio geométrico equivalente de los dos conductores a una cierta distancia, para homogeneizar el conductor como que fuera uno. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer aquí es reemplazar este dato en el del RMG de un solo conductor por la distancia que están los conductores. Si fuera un circuito y una sola línea, no se multiplica por nada. El radio medio geométrico de un conductor sería el RMG. Pero no por el radio, igual por el radio del 0,1. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tratar de ir obteniendo acá es el radio medio geométrico de entre fases. Y esto es bien importante, el cual nosotros tenemos 3 fases, ¿cierto? Entonces tenemos que obtener un equivalente. Pero lo primero es que para obtener este equivalente tenemos que obtener el radio medio geométrico para la fase A. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El radio medio geométrico para la fase A se va a obtener con el radio medio geométrico que calculamos acá, ¿ya? Por la distancia que hay entre este y la otra. Estamos obteniendo para obtener un radio medio geométrico para la fase. Y como estas fases son 2 circuitos, pero son la misma fase, se calcula por la distancia de este y este. ¿Cómo lo vamos a calcular esta distancia? Nosotros tenemos que calcular la distancia entre acá y acá. Que esto va a ser, lo voy a anotar. Me quedó muy derecho. Ya.
Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para calcular esta distancia? Una de las formas que nosotros podemos utilizar es construir un triángulo. Te quedó reseñado, pero no importa. Aquí tenemos uno de los lados del triángulo, son 7 metros. Para obtener este lado del triángulo, nosotros tenemos de aquí hasta acá, lo cual son 4 más 4, 8 metros, ¿ya? Esto vale 8 metros, ¿sí? Y hasta acá son 8 metros. Entonces, para poder obtener la distancia entre A y A', nosotros calculamos esto con el teorema de Pitágoras, el cual va a ser la raíz de la suma de los catetos adyacentes y opuestos del triángulo. O sea, va a ser 7 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto sobre 56, 64, 120, 10,63 metros. para los que tienen talleres. Esa es la idea. Para poder ir obteniendo los radios medios geométricos de la Ahora no hay fase, clase, como tenemos dos fases que están a distintas distancias, vamos a tener que sacar la raíz del radio medio geométrico por la distancia que hay entre esta fase y la fase que está transpuesta hacia el otro lado. ¿Por qué? ¿Ya? Eso me da acá ¿No voy a esta hacer la distancia prueba? de 10,63 metros. ¿Media? ¿No? ¿No sé, media? 10,63. Entonces tenemos que ver también la distancia entre B y B' para obtener la de la fase B. ¿Cuál sería esta distancia? Solamente serían 7. De aquí hasta acá son 7 metros. Entonces se multiplica el radio medio geométrico A por 7 metros. Se saca la raíz. Y obtenemos el radio medio geométrico en el para la fase B. Y no sé lo mismo que A, pero invertido. Pero invertido. ¿Y por qué va a ser esto? Porque fíjense, necesito Sí. esta distancia. Y son los mismos 8 metros. De aquí hasta acá, si vamos formando esto, ¿fijan acá? La distancia entre aquí y acá, desde este punto hasta este punto, es lo mismo que de aquí hasta acá. Es la misma distancia. Sacando uno ya está listo. Es la misma. La distancia entre A y B' es la misma distancia que C y C'. De aquí hasta acá, aquí tengo 7, 8 metros. De aquí hasta acá, son 10,63 también. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí. Así se van realizando. Muchos de estos básicamente son cálculos geométricos. Por algo se llama distancia media geométrica y radio medio geométrico. Aquí tenemos que usar la geometría que siempre hemos ocupado, que es ocupar el teorema de Pitágoras para las distancias. Recuerden que los valores de las inductancias dependen mucho de la geometría y la disposición de los conductores, ya que la inductancia viene de una inductancia interna de los conductores, que es de autoinducción, más la suma de las inductancias exteriores o de autoinducción entre líneas. Por ende, la disposición de estos conductores y las distancias que estos tienen afectan directamente a la inductancia, y si afecta a la inductancia, también a la reactancia inductiva del conductor. Por eso, cuando veíamos en líneas y protecciones en las crucetas, era un poquito más sencillo porque estaban dispuestos los conductores de una forma horizontal, pero tenían un conductor por fase. Lo más probable es que yo les dé una línea que sea de 2 conductores por fase, pero sea de un circuito para que no sea tan largo el trabajo. Es más fácil porque si es de un solo circuito, ya no tengo que calcular la distancia entre los dos. Pero hay que irse por un ejercicio difícil para que el otro sea sencillo de hacer. Cuando uno hace un ejercicio más difícil, uno que ya sea de circuito simple, una alpargata.
¿Se entiende? ¿Pudieron sacar fotos al... Ah, excelente. Si quieren graben nomás. Pero lo malo es que me va a sonar muy fea la voz. Porque después le da. No importa, meditamos con inteligencia artificial. Ah, ya. Una voz ronca. No, yo tengo la voz pero destruidísima. Subtítulo no. ¿Ya? Estaba grabando así. Mucha fórmula y viendo la distancia. Lo hacemos mal, pero los ojos verdes, todo. Ah, ya. Con pelo. ¿Ya? ¿Avanza? ¿Puedo? Sí. Ya. ¿Pasa nada? ¿Ven que no es tan difícil? ¿Ya? Y esto es entonces, lo que vamos a tener que hacer en esta parte es calculamos primero la radio geométrica, ¿cierto? Y vamos a tener que calcular ahora las distancias medias geométricas. Pero calcular las distancias medias geométricas, lo que tenemos que ir haciendo es calcular ahora las distancias entre las fases. No entre la misma fase, sino que ahora entre fases. Esa es la diferencia. Aquí voy a anotar algo. Para el RMG, distancia entre conductor de misma fase. Para el RMG. Para el DMG se calculan las distancias entre fases. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que ir obteniendo distancias equivalentes entre el conductor, entre A y B, entre B y C, y entre C y A. ¿Se acuerdan que la distancia media geométrica, cuando teníamos un solo conductor, teníamos un solo circuito, el radio medio geométrico era raíz de 3 por la distancia entre A y B, por B y C y A. Pero ahora la única diferencia es que nosotros vamos a tener que obtener la distancia primero entre las fases. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Para obtener la distancia, por ejemplo, entre A y B, la distancia entre A y B básicamente va a ser lo siguiente. Esto se va a calcular con la raíz a la cuarta de la distancia entre A y B. Esta distancia, de aquí hasta acá, por la distancia entre A y B', la cual es esta distancia que está acá. ¿Qué voy a estar haciendo ahora? ¿Ya? Por la distancia entre A' y B, que va a ser con esta, por la distancia entre A', eso sí es A' y B', A', B', y entre A' y B. Todas estas distancias tenemos que calcular. ¿Ya? ¿Ya? Entonces primero vamos a ver cuánto es la distancia entre A y B. Esto va a ser igual a 4 metros, porque de aquí hasta acá. 4 metros. ¿Ya? La distancia entre A y B también va a ser igual a la distancia entre A' y B'. Sí. ¿Ya? Después tenemos A y B. La distancia entre A A y B prima. y B'. ¿Ya? La distancia entre A y B'. ¿Y cómo la vamos a obtener la distancia entre A' y B'? Esto también va a ser igual a la distancia entre A', Y B prima. o sea, A' y B. Es lo mismo, son estas mismas distancias. La distancia va a ser igual a esto, que está acá abajo. ¿Ya? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con Pitágoras de nuevo. Vamos a hacer con teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Cómo me conviene calcular esta distancia de aquí hasta acá? Vamos a trazar acá Triángulo. una recta. ¿Ya? Donde vamos a tener aquí 4 metros, aquí tenemos 7 metros,
y vamos a calcular la hipotenusa. De aquí hasta acá. Entonces esto va a ser la raíz de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. 16 más 49. 49, eso me da 65. 8,062 metros. Yo soy para los dos. Y esa es la misma para los dos. Porque aquí voy a tener 4 metros. Aquí tengo 7, aquí tengo 4. Y ya tenemos 4 arriba y 7. Entonces aquí también va a ser 8,062 metros. Y aquí también 8,062 metros. ¿Ya? Esa sería, ahí para que la puedan sacar fotos a esa parte, para después explicarle la entre B y C. ¿Ya? Así que son puros cálculos de distancia, ¿no? En esta parte. Luego se van reemplazando en fórmulas. Entonces, si lo queremos ver ahora entre B y C, básicamente va a ser, ¿cuál es la distancia? Va a ser entre B y C, luego va a ser entre B y C', ¿cierto? Por B', por C, y después C' por B'. Básicamente, estas distancias son iguales. ¿Ya? Lo vamos a hacer en todo caso para que me crean que son iguales. ¿Ya? Entonces, tenemos... me faltó una parte. Hay que reemplazar acá la distancia entre A y B. Lo tenemos que reemplazar los datos que tenemos acá. Los reemplazamos aquí en la fórmula. La raíz a la cuarta de lo que tenemos acá. Y los vamos reemplazando. 4, 8,062 por 8,062 por 4, y me va a dar la distancia media geométrica entre el conductor A y el B. Sí, la distancia entre B y C es la misma. Son idénticos. Pero ¿dónde va a cambiar? La distancia entre C y A. Para la distancia de C y A se va haciendo C y A, el conductor de acá, este por este, luego el de acá con el prima, por prima con A, por C' y A'. ¿Ya? Lo voy a hacer ahora eso para que veamos las distancias. ¿Ya? Vamos a hacer el de la distancia entre C y A. ¿Ya? Para la distancia entre C y A, nosotros tenemos que decir aquí la distancia entre C y A. ¿Dónde está C? Acá. Entre C y A tenemos 8 metros. Es esa distancia. Y eso, 4 más 4 es 8 metros. Tenemos 8 metros. Se voy a anotar la distancia entre C y A igual a 8 metros. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos sacar? La distancia entre C y A'. Esa distancia, la cual es igual a 7. 7 metros. ¿Ya? C. Sí, pues la distancia entre C y A'. C y A'. Son 7 metros, que son la distancia entre aquí y acá. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos que obtener ahora la distancia entre C', entre acá, hacia A, de aquí hasta acá. Entonces la distancia entre C'
IA va a ser igual a 7 metros. Porque es de aquí hasta acá. Tenemos 7 metros y la distancia entre C' y A' es de aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Y esto es igual a 8 metros. Se forma básicamente un rectángulo. Se forma un rectángulo. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazarlo por fórmula. Los valores que están acá. C' y A' es igual a 8 metros. Entonces nosotros reemplazamos estas distancias en la fórmula. Y nos va a dar un valor de 7,483 metros. Que son, por ahora son puras distancias. Son puras distancias entre las líneas. Siempre recordar, el RMG calcula las distancias, se calcula ese factor por las distancias entre la misma fase. Pero la distancia media geométrica calcula la distancia entre fases. Entonces, lo que tenemos que hacer, luego de haber obtenido la distancia entre A y B, entre B y C, y entre C y A, se calcula la distancia media geométrica equivalente. ¿Y cuál es la raíz cúbica de la distancia entre A y B, entre B y C, y entre C y A? La cual ocupábamos esa fórmula en líneas y protecciones para calcular la distancia media geométrica. En el caso de haber solamente un conductor por fase, este paso no es necesario, ya que voy a tener que solamente ver la distancia entre una sola fase. La distancia, entonces, si ya no hay más circuitos, se hace la distancia entre fases sin hacer este paso. Solamente calculando la distancia, ¿no?, que hay entre una fase y otra. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, no es complicado. Y no se asusten de la fórmula, si la calculadora hace, ingresa los datos y la calculadora lo hace todo. ¿Pero para acordarme la fórmula? ¿Ah? ¿Para acordarme la fórmula? No, pero si es un trabajo, va a ser un trabajo. Oye, Lili. ¿Cómo se hizo la raíz cuarta en la calculadora? Pueden ayudar hasta de Excel. Sí, eso. Y dígame cómo se Pueden ayudar hasta de Excel para poder hacer el trabajo. No, buenísimo. Todavía no. Eso no. ¿Se entiende? Cuatro. Graba bien. Así ya, mejor el video. De la raíz. De la raíz cúbica. No es complicado, ¿eh? Al final, seguir el paso a paso de la distancia. Es que en realidad aquí estamos sacando distancias. La distancia media geométrica, como lo dice su nombre, son distancias. Y en el RMG, los radios también tienen cierta distancia, longitud. ¿Ya? Ay, pero es de A y B. Es 4, ¿por qué? Pues son ¿Avanzo, como cierto? 6. ¿Puedo avanzar? Ya. Sí, es una broma. ¿Por qué, po? Porque yo te digo que sí. Ya. Entonces, ya calculamos la distancia media geométrica. Entonces vamos a... Y esta parte quiero que me pongan atención. ¿Ya? Cierto que nosotros ya sacamos el radio, tenemos la resistencia del conductor. Este R1 de un conductor es la resistencia, la cual está dada por tabla, que era 0,1585 ohms por kilómetro, ¿cierto? Y vamos a devolvernos a la figura. Esto es importante. Nosotros tenemos dos conductores, ¿cierto? Dos conductores por fase. Entonces aquí tenemos dos conductores por fase, pero esto es en un circuito. Y en este circuito tenemos dos circuitos. Estas líneas son dos circuitos. Por ende, ¿cuántos conductores tengo por fase? Dos. Son, para calcular la resistencia de una línea, sería la resistencia del conductor partido en 4, ya que son dos conductores por fase y tenemos dos fases. Tenemos dos circuitos. Dos circuitos y dos conductores por fase. Por ende es 2 más 2, 4. Lo que va a ser, en cierto sentido, si calculamos por una línea, en una fase, va a significar que
se va a reducir en 4 la resistencia. ¿Ven que es importante el tema de utilizar más conductores por fase en la alta tensión? Esto hace que se reduzca la resistencia de ohm por kilómetro por fase. Al tener 4 conductores en una fase, se reduce a 4 veces la resistencia, lo que equivale también a 4 veces menos pérdidas por efecto lluvia. ¿Ya? Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar esto en la fórmula que es para sacar la reactancia, la cual va a ser el KL por la frecuencia por el logaritmo de la distancia media geométrica equivalente partido por el radio medio geométrico equivalente. Eso se reemplaza en la fórmula y obtenemos la reactancia inductiva de la línea. Siempre recordar que la Z de línea es igual a R más JXL. Entonces aquí nosotros la resistencia de la línea es esta, este dato que está acá, y con esa fórmula pueden usar esa o pueden ocupar la que es 2 por 10 a la menos 7 por el logaritmo natural, también se puede hacer con esa. Las dos dan lo mismo, de la distancia media geométrica partido por el radio medio geométrico. La pueden hacer con cualquiera de las dos, y además tiene que dar lo mismo. 0,13. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la impedancia, el elemento serie de la línea. El cual es la impedancia. La impedancia serie, la cual va a ser 0,0396 más J 0,1398 ohm por kilómetro por fase. Esto quiere decir que si yo les doy un dato, ¿cuánto es la longitud de la línea? Para obtener la impedancia en ohm por fase, ustedes multiplican esto por la distancia. Si son 100 kilómetros, ahí les va a quedar en ohms. Así se calculan los parámetros de las líneas en las torres. Todavía no podí, estúpido. Y aquí ya obtuvimos el elemento serie. ¿Cuál es la impedancia? La impedancia serie de la línea. Nos queda otra cosa que hacer. Calcular el elemento paralelo o el elemento shunt, que es la admitancia en derivación, o shunt. Cuando yo les diga elemento paralelo en derivación o shunt, es exactamente lo mismo. Significa que va desde la línea a tierra. Va en paralelo. Y este elemento es en serie, que es la resistencia más la reactancia inductiva, que es una impedancia en corriente alterna. Shunt, derivación, paralelo, lo mismo. En muchos lados les va a aparecer shunt, así que en muchos textos o incluso en muchas partes les va a aparecer el concepto de shunt. Shunt es de derivación o elemento en paralelo, es el shunt. Se escribe así. Eso es paralelo. Lo mismo que paralelo o en derivación. Chico céntrico tú. ¿Se entiende, cierto? Aquí ya es aplicar la fórmula que pasé en la clase anterior. ¿Sabes cuál es la reactancia inductiva de la línea? Entonces, vamos a obtener ahora algo que es el radio equivalente, que esto ya para el cálculo de la admitancia. O sea, lo primero que tenemos que calcular antes de la admitancia es la reactancia capacitiva del conductor. La reactancia capacitiva. ¿Cómo la vamos a ir obteniendo? Necesitamos, para obtener un radio equivalente, como tenemos dos conductores por fase, va a ser el radio partido en dos. Este es el radio obtenido previamente y yo se los doy como dato. Y tenemos que hacer el radio de A, que es de una fase, que va a ser lo mismo, el radio de un conductor por la distancia, y nos va a dar el radio de un conductor A. El radio A es igual al radio B, igual al radio C, igual al radio A', igual al radio B', igual al radio C', porque son los mismos conductores para todas las fases de los dos circuitos. Entonces el radio equivalente, en este caso,
se va a calcular con el radio de la fase A, B y C. ¿Cuál? Ustedes hacen lo mismo que habían hecho previamente, con las distancias. Y obtenemos el radio equivalente de dos conductores, que va a ser 0,704 metros. Estos datos ya los habíamos calculado previamente. Pero era el RMG. Aquí estamos calculando el radio equivalente de dos conductores. Ahora, este paso se omite el radio equivalente. En este caso, estos pasos, si es que fuera un conductor, si fuera de un circuito, yo tendría que calcular los radios de A, B y C nomás. Que eso ya lo voy a tener por tablas, van a ser iguales. ¿Bien? ¿Está grabado, cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos que calcular la altura media geométrica. Y este dato tiene que ver ya con el efecto de reactancia capacitiva. ¿Ya? Vamos a devolvernos un poco para ver el tema de las alturas. El radio, como esta es HMG, es la altura media geométrica, la cual tiene que ver con, muy similar a la distancia media geométrica, pero ahora solamente con respecto a las alturas. Va a ser la altura de la fase A, por la altura de la fase B, por la altura de la fase C. ¿Ya? ¿Cómo vamos a obtener la altura de la fase A? Nos vamos a devolver. La altura de la fase A, en este caso, es de aquí, 17 más 4 más 4, eso da 25. 17 más 8, 25. 25 metros, ¿ya? Ahí tenemos la altura en A. Más allá. Pero tenemos que revisar acá. Si se fijan acá tenemos la altura de A. La altura de A va a ser igual a 25 metros. Pero si se fijan acá, tenemos la altura de A', ¿cierto? De aquí hasta acá, que son 17. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Sacar la raíz cuadrada del producto de esta forma, entre la distancia entre A y A'. ¿Cuál es este? 7 metros. ¿Lo dejé anotado ahí? Entonces, vamos a obtener, en este caso, la raíz cuadrada. Nosotros sabemos que el H, la altura, En la sumativa. ¿sí? Entonces va a ser igual a la raíz de A por la altura de A por la altura de A'. Y la primera división. En este, 25 más 17. 17. Entonces eso se reemplaza acá. Y vamos a saber que como entre A y C y entre A' y C' las alturas son las mismas, yo puedo decir que A, la altura en A es igual a la altura en C. Por ende puedo calcularlo con la raíz de la multiplicación de estas dos. Y me da la altura promedio de la fase A. ¿Ya? Y la altura de la fase B, porque es 21. Vamos a revisarla acá, porque es 7 más 8. Da 21. Y la de B', lo mismo. Por ende es 21. La altura de C con C' sería la misma que A con Sí, porque si tenemos ahí la altura BC, va a ser 17 más 17, ¿cierto? 17 menos 17 más 4. y la altura de C', 25. Por ende son las mismas distancias. Si yo saco la raíz por el producto de las dos, ¿lo vemos? Radio Free. Y ya teniendo esto, calculo la altura media geométrica. Recuerden que la altura de los conductores va a tener influencia en la reactancia capacitiva tierra. ¿Ya? Entonces, esto lo reemplazamos en esta fórmula. Y nos va a dar la
reactancia capacitiva en ohm por mega ohm, kilómetro por fase. 6, Es una constante. Ah, constante, ok. Constante. Ok. Esta es la frecuencia Por logaritmo. por el logaritmo de todo esto. Ahí está. El diablo. ¿Ya? Todos esos datos que ya se tienen. Ya tenemos el DMC, tenemos el... Y esta es la reactancia capacitiva. Está larguito, sí. ¿Con ese? No es difícil, son hartos pasos, pero como va a ser un trabajo, no hay presión de prueba. Ahí. ¿Ya? Entonces nos va quedando Puede una ser vos el sola cosa, último. Pero esto no. que es calcular ahora la admitancia. La admitancia en derivación, la admitancia Chunt. Que básicamente la admitancia Chunt, para poder calcular, es luego de que calculamos la reactancia capacitiva, o por el efecto capacitivo, se calcula con esto, la admitancia Chunt, que va a ser 1 partido en JXC. 1 partido en esto y me va a dar básicamente J805 micro Siemens, ¿Micro qué? o sea, micro Siemens por kilómetro fácil. Entonces, siempre fue micro, sí. ¿Micro Siemens? o lo ponen, este el S, lo pueden dejar así, el Siemens, me da lo mismo. ¿Qué vendría a ser un Siemens? Esto es Siemens. El cual es la unidad de medida de la admitancia. El Siemens. O antiguamente también había otra que era el mho, que era un ohm invertido. También eso es lo mismo equivalente al Siemens. Eso es más antiguo. Después se cambió por unidad de medida al Siemens. Pero había una que era así, que era el mho, el cual era básicamente lo mismo, admitancia. En los textos antiguos aparece ya con el mho, pero eso ya se cambió, ahora se usan los Siemens. Ah, eso es un Siemens ya. Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Partirlo en dos, para llevarlo al modelo equivalente de la línea. El modelo PIM se parte por dos. Si fuera de una sola línea, simplemente el... No, igual se parte por dos porque el modelo equivalente del modelo PIM es, ¿cómo se llama? La admitancia en el inicio de la línea, partido en dos y se divide en dos, uno al principio y uno al final. Entonces se divide en dos. ¿Ven que no es difícil? Claro que es un poco largo. Pero el del ejercicio de la prueba, el ejercicio del trabajo va a ser más fácil. Oiga, va a ser profe. una línea de un solo circuito, más fácil. Consulta. ¿Ese menos de ahí se desprecia o qué onda? No, es que como va a quedar, lo dejan así, pasa de menos. Esto si lo dejo en rectangular, ¿Se desaparece el menos? sí, Ah, ya. y va a quedar así. Bueno. Esa es la admitancia, o admitancia Chunt. La admitancia Chunt de la línea. La G siempre se despreciaba. ¿Cómo? Sí, G. Entonces, el tema de la admitancia, en este caso va a ser, esto va a ser 1 partido en la reactancia capacitiva. La admitancia, la parte G más JB, el dato que tenemos acá, esto es la susceptancia. Y esta parte No va. se anula, la conductancia. Porque eso describe básicamente las fugas que hay entre los aisladores, sus corrientes de fuga. Pero las vamos a dejar todas en cero, despreciables. Vamos a despreciar todas las conductancias. Y el modelo que nos queda básicamente es esto. Modelo equivalente. Es el modelo equivalente de la línea.
Como esta línea, no vamos a trabajar con ninguna línea larga para no complicar la vida. Vamos a trabajar con el modelo de línea media y vamos a trabajar el modelo de línea y vamos a hacer una línea de un solo circuito, 2 conductores por fase. Ahí, ¿ves? Sería el voltaje del transformador. La parte del voltaje del transmisor. Transmisor. Y este es el receptor, por eso se le pone T y R Claro, dijo que tenía uno al principio y otro al al final. Y aquí vamos a tener la corriente que entra por acá, y como tenemos un modelo pi, este es el modelo equivalente pi de línea. Donde tenemos Z y tenemos las admitancias en la parte transmisora y en la parte receptora las admitancias en derivación. de la línea completa. Entonces, si quisiéramos en estos casos pasarlo esto a por unidad después, lo único que habría que hacer es saber el voltaje que hay en la línea, Claro. calcular la impedancia base y dividir estos datos por la impedancia base. Sería se divide por una impedancia, y si quiero una admitancia base, lo único que tengo que hacer, 1 partido Z. 1 partido Z y tengo la admitancia. Eso ya se podría ingresar después al software por unidad. Porque de un... No es complicado. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Es tedioso o no? No sé, no. Yo lo puedo llevar en todo caso en el último trabajo. Les voy a ir diciendo qué fórmulas van. En el caso de que sea un circuito, yo les voy a ir diciendo qué fórmulas se ocupan y qué no. Que les voy a indicar qué cosas, porque va a ser mucho más fácil, porque si es de un solo circuito la línea, no hay que sacar distancia entre la distancia de la fase entre la otra fase. Hay varios pasos que se miden. Varios pasos que se miden. Varios pasos omitidos. Les voy a dar un caso, ahí la línea va a ser de un solo circuito. Eso vendría a ser el final del trabajo. Sí. Ponerle pausa a esto. ¿Ya?